Brillants, un programa que irradia talent, conduït per Esther Torres. Molt bona tarda, aquí estem a Brillants i com que ens agrada anar donant oportunitats i generar talent, aquesta nova sintonia és de José Alberto García Díaz i tot seguit us presentarem el nostre convidat. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Esther. Gracias por acompañarme hoy. Nada, sin problema. Encantado de estar aquí. Pues estoy con un joven invitado de 21 años, nacido en Tarragona, que se ha formado en técnico en sistemas microinformáticos y redes, en técnico en superior en sistemas de telecomunicaciones e informático, que a día de hoy se traslada a su trabajo en el túnel del Col de Lilla. Seguramente muchos y muchas conocéis esta infraestructura. Y este chico de 21 años es operador de este túnel, es una alta responsabilidad. Luego, enseguida, le vamos a preguntar qué es este día a día de un operador. Y gracias a estos estudios ha podido conocer a gente apasionada, también a nivel de competitividad, porque se mueve en el entorno de los juegos, ha participado en muchos torneos muy variados de videojuegos, cartas coleccionables, y en múltiples comunidades virtuales, entiendo, ¿no? Comunidades online, en las que va dejando su granito de arena. Será influencia de ser tarragonino, ¿eh? Es más, su gusto está en crear piezas de arte que le hacen conectar, como él expresa, cada día más gente en red, y va generando amistades y vínculos muy variopintas por internet. En ese sentido, su seudónimo en redes es Ketro, K de kilo, E-T-T-R-O, por si lo queréis conocer en su medio virtual. Además, le encontraremos participando en torneos de cartas, específicamente en Digimon Card Game. A causa de conocer a tanta gente, todos estos mundillos variopintos, le ha ido generando un interés, despertándose una curiosidad por la psicología, el diseño de los detalles, detrás de estas competiciones, de esta competitividad sana, como él describe, nos cuenta, en estos ámbitos y mundos en los que participa. ¿Es así? Exactamente, justo como lo has dicho. Muy bien, pues comenzamos, Hugo. Y bien, ¿en qué consiste este trabajo? Vamos a empezar por la parte técnica laboral que tienes ahora. ¿En qué consiste ser un operador de túnel? Bueno, es mucho más sencillo de lo que parece. Primero de todo, ser un operador de túnel es principalmente operar la infraestructura que es el túnel. Tenemos mucha señalización, muchos componentes que van desde la iluminación, desde las señalizaciones de velocidades, incluso, digamos, los ventiladores en el caso de que haya un incendio o de que tengamos muy poca visibilidad debido a humos, muchas posibilidades en las que tendríamos fallos en el túnel, pero lo más importante de todo es avisar en caso de emergencias en nuestros alrededores o incluso en el interior del túnel para que nuestros trabajadores y compañeros puedan venir a señalizar y ayudarnos en todo lo que viene siendo trabajos de emergencia. Ajá, entonces, claro, es que una circula, ¿no?, en la carretera y hay muchos trabajos que son invisibles y el operador o operadora de túnel para mí es uno, la verdad. No imaginas, parece un decorado por el que pasas y el que siempre va a estar igual. Bueno, a no ser que haya un cambio climático, haya un derrumbe, un vehículo averiado, y no imaginas pues los elementos de ese decorado, ¿no? Hay una persona detrás programando. Más que programando, estamos utilizando la programación que ha hecho otra empresa para facilitarnos a nosotros el trabajo en el túnel, ya que son tantos medios y tantos, digamos, aparatos que hacen funcionar la infraestructura. Es importante que otras personas ya nos hayan dado una base con la que podamos trabajar. Sí, entiendo, un software específico para infraestructuras de carretera. Una vez entras, o qué requisitos, qué formación se le pide a una persona y cómo se le recicla, ¿no?, en temas de seguridad, por ejemplo. ¿Qué hay a nivel así? Porque ahora, ¿cuánto tiempo llevas en este trabajo? Llevo ya un año. Un año, bien, ya has visto todo un ciclo, ¿no? ¿Has observado algún cambio a nivel estacional en el túnel? Ya sé que es como una cosa extraña porque no tiene ventanas, no estamos hablando del cambio de la naturaleza, ¿no? Pero ¿hay cambios según las estaciones? ¿Cosas que pasan? Muy importantes, hay muchos cambios. Es principalmente importante que en verano
el túnel normalmente tiene problemas con gases porque pasan tantos vehículos y las ruedas tienen tanta temperatura que normalmente dejan huellas, rastros en las entradas del túnel, y también tenemos que hacer funcionar los ventiladores, y funcionan también de forma automática. ¿Y de qué tamaño de equipo estamos hablando? ¿Cuántas personas trabajan en el túnel? Los que estáis y los que, si ocurre algo, ¿no? La plantilla, ¿cuántas personas? Normalmente los que estamos trabajando dentro del túnel como operadores somos un equipo de 2 personas que vamos cambiando cada 8 horas en caso de que sean días entre semana y días que no sean festivos, y en caso de que sean días festivos y fines de semana normalmente hacemos 12 horas. Pero somos un plantel de alrededor de 10, incluso podrían expandirse a 12 operadores en los que se van haciendo cambios de turnos. ¿Y qué tareas hacéis en esas 8 o 12 horas? Son muy variadas. Hay algunas cosas que sí que son de oficina o de los alrededores de nuestra zona de trabajo, pero lo que principalmente hacemos para el túnel es vigilancia tanto de todas las cámaras que tenemos a los alrededores del túnel como las que tenemos en el interior del túnel. Es muy importante ver en cada momento lo que puede ocurrir a nuestros alrededores, incluso lo que puede ocurrir dentro del túnel. Por lo tanto, hay alguien que siempre está haciendo vigilancia y hay otra persona que siempre está al tanto del apartado de software, de los propios ordenadores y de la señalización que hay dentro del túnel. ¿Y a ti te ha cambiado tu manera de conducir, estar trabajando o pasar por un túnel, entiendo? Mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora mismo tengo muchísimo más respeto tanto a la carretera como a las personas que trabajan en este ámbito, porque es claro que ahora mismo estoy trabajando y de que lo puedo ver por mí mismo. Lo más importante de todo es que en la carretera veo que ahora mismo me tomo las cosas con muchísima más calma. Antes, cuando estaba empezando a conducir, sin tener ningún tipo de conocimiento de la carretera, un conocimiento muy, muy básico, me tomaba las cosas con mucha velocidad, con mucha rapidez, intentando aprender y entender todas las cosas que veía, pero ahora que veo las señalizaciones y, digamos, todas las cosas que pueden ocurrir, todos los protocolos que tenemos que seguir en el túnel para la seguridad, me tomo las cosas con muchísima más calma, intentando ver mis alrededores, entenderlos y al fin y al cabo hacer una conducción mucho más segura. Entonces, tu percepción de la seguridad, cuéntame, por ejemplo, si te viene a la cabeza, si no, no, una situación así de diferentes vivencias que has tenido en este año, curiosa o como para hacer como episodios críticos que han pasado en este año y que obviamente pues han resuelto porque el túnel está ahí funcionando perfectamente, ¿no? Por poner ejemplos de cosas que pasan, que a lo mejor si no han salido en noticia o que uno no lo tiene tan presente, y cómo, ¿no?, todo ese equipo está ahí haciendo que nuestra cotidianidad, aunque no lo parezca, siga siendo cotidiana. Sí. Podría dar un ejemplo que es muy cercano y que se ha visto en las noticias, que hubo un incendio en la salida del túnel hace poco, sí, y que uno de los vehículos fue que se separó de la vía para poder hacer espacio a los vehículos, pero aún así el vehículo estaba incendiado y tuvimos que llevar la señalización tanto interior del túnel como exterior. Y también llamar a los equipos de emergencia al poder ver nosotros desde las cámaras que había un vehículo que se estaba incendiando. O sea, en ese sentido sí que puedo decir que, bueno, estaba el vehículo... No pasó nada a la persona. No ocurrió nada. ¿Y en cuánto tiempo ocurre esto? Porque es un tema de crono casi, ¿no? De márgenes de respuesta. Sí, bueno, el tiempo que tardamos, entiendo a lo que te refieres, ¿no? El tiempo que tardamos en resolver, tomar decisiones y, por ejemplo, cortar circulación, claro. O sea, el máximo que puede estar, que no entren. Tenemos un tiempo máximo que podemos, un tiempo máximo, tenemos como un tiempo mínimo en el que actuar, porque si no ya podría ser un problema, pero eso viene siendo en el interior del túnel. En estos casos que son fuera, lo que nos ocupamos es más bien de la señalización del interior o de los alrededores del túnel para que las personas no se acerquen a la zona de donde está el problema, en este caso el incendio. Por lo tanto, tenemos un poquillo más de tiempo, serían unos 15 minutos si fuera dentro del túnel, como muchísimo, un tiempo de 5 minutos como mínimo dentro del túnel, pero en estos casos, que son en el exterior, tendríamos que actuar lo antes posible igualmente. Unos alrededor a 2, 3, incluso 5 minutos. Entiendo, o sea, sí, en general, tampoco si Sí, estaba marcado o como
en temas de seguridad el tiempo es crucial, ¿no? Sí, La exactamente. actuación. Sí. Y todo este tema que estamos hablando de seguridad vial, ¿no? No sé si en tu joven, ¿no?, experiencia, pero que ya es un año y viviendo situaciones y tú también conduciendo, ¿qué retos ves en el tema de la seguridad vial, por ejemplo? Es un gran tema, ¿no? Pero si ya has pensado, si en equipo habláis, si hacéis reflexiones sobre... No se debe mucho a que lo hablemos en grupo. Y en mi caso tampoco es que lo haya reflexionado muchísimo, pero trabajando ves algunas cosas que sí que te hacen pensar sobre la vialidad, sobre la seguridad en la vía, en la carretera. Y la mayoría de las cosas suelen ser el error humano, el error del usuario, porque normalmente nosotros podemos intentar señalizar todo lo posible, incluso intentar ayudar en la señalización de las carreteras, pero como es uno de los casos, si alguien viene en contradirección, no hay mucho que poder hacer, porque la mayoría de la señalización ya apunta a que está siendo en contradirección, incluso los otros vehículos que están en la vía. Por lo tanto, en ese sentido, sí que he pensado que a lo mejor sería mejor no educar en este sentido, sino hacer saber a las personas sobre la mayoría de los errores que suelen ser factor humano y principalmente sobre, ¿cómo lo podría decir? Como estar muy seguro de sí mismo, incluso en situaciones en las que no debería de ser. Estar muy seguro de que lo que estás haciendo ahora mismo, como estás conduciendo, es de forma correcta, sin estar verdaderamente al tanto de lo que está ocurriendo en la carretera. Ponme un ejemplo de lo que puede pasar, porque esto de estar seguro, hay personas muy tener convicción de que es una conducción correcta es una cosa, no sé si te refieres a eso, como diciendo, esta es la técnica y la forma de conducir, y hay cuerpos de seguridad trabajan en conducción de emergencia, preparar el vehículo. Ahora, por ejemplo, en todo el tema de las inundaciones, ¿no?, de la Dana y de esta catástrofe climática y humana, ¿no?, aquí hay un debate sobre si sabemos, ¿no?, pues salir de un coche cuando hay una inundación. Claro, entonces es que hay que enseñar a una autoescuela, ¿no? No digo que nos metamos ahí, pero todo el tema de... Porque una cosa es cuando explicaban, ¿no? Yo tengo 25 años de carnet y un aquaplaning, ¿no? Un aquaplas, no me acuerdo. Y otra cosa es que te iba llegando a la ventanilla y es cuando hago y que tengo que hacer y vídeos variopintos que te puedes encontrar, ¿no? Entonces tampoco... Sí que trabajaban conducción en iluminación cuando te hacen un examen de conducir o de renovación de tu carnet. Sí. Trabajas, obviamente, ¿no?, el nivel de observación, velocidad, etcétera. Pero cuando van a hacer charlas o práctica, ¿no?, recuerdo en temas de Navidad, Palacio Ferial o escuela de... Tú no ves como si fuera un rocódromo de habilidades o... Vas circulando y la pista está plana. Hay como un concepto muy... No hay una 3D de obstáculos, un túnel para practicar habilidades. Claro. Es curioso, ¿no? La seguridad vial, tú girando, a los niños mismos, cuando fomentan. Ahora, por ejemplo, en Navidad, en el Palacio de Congresos, siempre hay como un espacio de seguridad vial. No sé si te suena, que hacen ahí alguna... Vale. Pues me llama la atención que espacios cerrados o espacios con el reto del agua... No, a no ser que tú seas un triatlero de motos o hagas así, claro. Eso no lo ves, ¿no? Sí. Bueno, hay temas abiertos que dejamos, ¿no? Si la audiencia reflexiona y los que escuchen y quieran escuchar el podcast, pues ahí está, ¿no? Sí. Bien, entonces, saltamos completamente de escenario y nos vamos a tu mundo de juego, videojuego, cartas, ¿no? Claro, tu generación hay... mucha presencia en tema de videojuegos. ¿Cómo tú comienzas y cómo tú evolucionas aquí dentro en el mundo de las cartas para que nos hagas tú un poco la evolución, ¿no? Sí, os puedo decir que el comienzo es principalmente gracias a mi hermano. Él ya me lleva 7 años y como es mayor y ya conoce bastante. Es mayor. Sí, es mayor. No es mayor de edad, sino que simplemente me lleva 7 años. Sí, he entendido. En ese sentido, lo que quiero decir es que él ya venía sabiendo algunas cosas de videojuegos, de los ordenadores, del mundillo de Internet, muchísimo antes que yo, y en ese sentido tenía muchísimo conocimiento de juegos que salían, de básicamente lo que le iba gustando a la gente, de lo que iba saliendo en Internet. Y entonces me metió en el mundillo tanto de juegos competitivos como podría ser el más famoso que hay ahora mismo, que es League of Legends,
como algún que otro juego que ya son muchísimo más casuales, como el gran juego Undertale, que salió también en 2015. Este tipo de juegos es lo que ha ido poco a poco formando mi gusto por la competitividad sana, que es lo que quería comentar también, y el gusto simple y común de disfrutar de esas obras de arte que hacen otras personas, que normalmente no se toma tanto en cuenta, que vienen siendo los videojuegos, que pueden tener su propio mensaje, pueden tener su propio, digamos, forma de entretener, que no es exactamente sino solo jugar, y que poco a poco me ha ido haciendo darme cuenta del trabajo que tiene todo y específicamente hacer un salto a las cartas en este sentido. Los juegos de cartas tienen mucho trabajo detrás porque son pequeñas obras de arte, son unas cartas de, digamos, cartón, pero son unos pequeños lienzos en los que hay tanto imágenes como un diseño detrás, como unas reglas que normalmente tienes que seguir para que las personas que han diseñado el juego puedan decirte cómo verdaderamente pasarlo bien, aunque tú tienes muchísima libertad de cómo disfrutarlo con otras personas y cosas así de este estilo. Entiendo, y valorar mucho la creación en el arte del videojuego y en el arte de las cartas. Que aquí hay gente de todas las edades, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Entonces, alguien de Tarragona se abre al mundo a través de internet en el juego, y ¿a dónde se va y con quién juega? ¿Cómo son las plataformas? Bueno, es muy variado, porque tienes primero de todo las plataformas según el juego en el que te centres, digamos. Por ejemplo, doy el ejemplo de League of Legends, uno de los juegos más famosos. Tienes las plataformas llamadas Discord y otras plataformas de internet que son en las que puedes conectarte con otras personas, puedes tener llamadas, puedes jugar con ellos a través de internet y conocer a múltiples personas. Lo más importante de todo en este caso es la comunidad cercana de donde vives, porque yo, uno de los torneos a los que he ido ha sido de Smash Bros, un juego de... Bueno, Super Smash Bros Ultimate, un juego de la consola de la Nintendo Switch, que también es conocido por hacer torneos, digamos que es como un juego de lucha, pero en este sentido es un juego que también está enfocado para que sea más casual. Entonces hay muchísimas comunidades de personas en los alrededores que hacen pequeños torneos, y en mis alrededores pude ver, sin tener que conectarme a muchas redes, que también había gente que creaba pequeñas comunidades en las que poder entrar, a torneos, y los torneos en sí creaban comunidades en internet en los que ya podías también expandir tus propios, conocimientos, tanto del juego como conocer a gente nueva. Y una de las formas en las que entré en el mundo de las cartas también fue por esto mismo, una pequeña comunidad que tampoco era muy conocida por internet, sino de una pequeña tienda, en la que venían a jugar cada fin de semana o cada alguna semana, de forma casual o incluso de forma competitiva. Cuando dices juegos casuales, no sé si lo utilizas del inglés de casual, informal, ¿no? Sí. Vale, sí. O del azar, ¿no? Porque la palabra casual, ok, entendido. Y esta tienda creo que está en Tarragona. Sí, físicamente. es el caso. Vale, pues si alguien está interesado, ¿quieres visibilizar la tienda? Sí, completamente. La tienda se llama Magic Events. Está en Tarragona. Ahora mismo no podría dar exactamente la dirección, pero si lo buscáis estoy seguro que la encontraréis. Es pequeñita, no tiene distritos como Barcelona, pero bueno, más o menos. Creo que me suena haber visto algo cerca del Colegio Vedruna por detrás, el Sagrado Corazón. Pero bueno, me parece. Ahí entre la Avenida Cataluña por detrás y como esa manzana, ¿no? Por ahí. Sí. Es allí, es allí. Vale. Bien, por los que y las que tengáis curiosidad, ¿no? Porque aquí también hay bastantes chicas jugando, o hay menos chicas. ¿Cómo ves tú esto? En la presencia de diversidad en el juego. Diversidad específicamente en el juego de cartas no lo veo mucho. Normalmente viene alguna persona que tiene alguna amiga o alguna conocida a la que quiere meter en el mundillo. Digamos, que estén interesadas y les dice, oye, tenemos este sitio, si quieres venir a jugar, adelante. Y entonces sí, estar abiertos estamos sin problema a que pasen. Entonces es como un entorno más masculino, por lo que parece, ¿no? Aunque empiezan a haber creadoras de videojuegos. Conocí a una chica que estudiaba en Castellón, precisamente en la carrera de videojuegos. Sí, en ese caso sí.
Yo estaba más enfocado en lo que estaba diciendo, en las cartas, más que en otra cosa. Perdón, sí. Pero sí que es cierto que en los juegos, los videojuegos, más que en los juegos de cartas, están cada vez viniendo más chicas en un mundo en el que normalmente suele ser más masculino. Eso sí que es cierto. Bueno, hay como un tema de la competitividad y el tema del reto. Ahí hay unos valores que son aprendidos también culturales. Y es interesante que si es comunidad haya diversidad, que enriquece las perspectivas de un juego. ¿No? También al final es abrir tu mente a otras formas de que ocurran otras cosas porque hay diferentes personas jugando, ¿no? Como en todo, como una empresa, que es más interesante que haya diversidad, que sea mi punto de vista, ¿no? Trabajando el talento, la diversidad es importante. Sí. En este sentido, ¿no? Te pregunto, con tus metas personales, a nivel de qué te planteas, bueno, sí que te gusta mucho jugar a Digimonster, ¿no? No sé si quieres decir algo específico de Digimonster. No tengo nada específico que decir, vale. La verdad. Pasa palabra, que dice. Sí. Entonces, ahí, no sé, ahora a tus 21, con todo ¿no? Es como tener el hemisferio derecho que está en el túnel, ¿no? Está pensando y haciendo operaciones de seguridad. Y el hemisferio izquierdo, que, bueno, en este caso sería al revés. El izquierdo, que es el que es racional y lógico y que tiene que ver con la seguridad, y el derecho, que es el creativo, cuando dividen y hacen así divisiones básicas, está ahí con sus cartas, su diseño, sus juegos. Sí. ¿Cómo proyectas tu paso siguiente, algo que te ilusione? ¿Hacia dónde te gustaría evolucionar? ¿Alguna meta así te viene? ¿Has pensado? Sí, con tantas personas que he ido conociendo, una de mis metas es obviamente estudiar más cómo funciona la mente, porque también me lo pregunto incluso en los juegos que juego de forma casual o incluso competitiva, ¿cómo es posible que hayan podido crear esto y cómo es posible que haya gente que juegue de forma tan variada? Me lo pregunto yo mismo y me hace intentar conocer cómo funciona la mente humana y, aparte de la psicología, también el propio diseño de juego, de cómo está hecho el juego de cartas, cómo han podido llegar a crear tal diversión para las demás personas y cómo lo han podido hacer todo tan perfecto como para que conjunte, incluso cuando crean cosas nuevas, que viene siendo parte del diseño. Has abierto un melón gigantísimo porque, claro, ahí hay muchas cosas. Sí. Teoría de la decisión, marco que tiene que ver con teoría de la personalidad, el componente lúdico, las ganas de aprender, la curiosidad humana, la creatividad humana. Bueno, luego ya a nivel de conocimientos, todo lo que tenga que ver con desarrollo técnico, ¿no? Pero que al final son procesos cognitivos, ¿no? Procesos de la mente. Después está toda la parte social, de cómo tú, ¿no? Interactúas y tú creces o te superas ante circunstancias que compartes con otros, ¿no? El aislamiento precisamente produce que tú te deteriores cognitivamente, ¿no? Entonces esos ambientes retadores, que si no los llevas bien, pues también, bueno, causan otras historias, ¿no? Otros malestares, pues son superadores, ¿no? Son transformadores, ¿no? No que te superan en negativo, ¿no? Sino de transformación positiva. O aquí tienes muchas líneas para investigar. Y recuerdo la exposición que había de la Caixa de Homo Ludens. Bueno, de hecho hay libros, ¿no? Y está todo el tema, creo que alguna vez hablando, ¿no? Una cosa es teoría de juego, probabilidad matemática, y la otra es la mente que juega, y la mente que aprende jugando y creando. Sí. Entonces, tú vas observando perfiles de jugadores y por eso tú sistematizas jugadas porque coincides con las personas, ¿no? No es o no coincides, ¿o cómo? No es tanto eso específicamente. Es más bien la duda que yo mismo genero cuando juego sobre mi propia forma de jugar comparada con la forma de jugar de los demás. No estudiando tampoco sus movimientos. No es ajedrez. No, bueno, es ajedrez, es muy parecido al ajedrez, pero ¿sí? muy, muy parecido al ajedrez. Pero yo personalmente no lo pienso como, digamos, como que no me pongo en la piel del otro. Sí que me imagino lo que puede hacer el otro, pero como yo no estoy en su propia piel, no puedo exactamente como relacionar lo que él puede pensar o sus movimientos con lo mío. Vale, entonces es para poder comprender tu manera de razonar, tus reacciones, como el que se supervisa en un deporte.
Sí. ¿no? A nivel técnico y mental. Exacto. ¿Qué componente ves mental y qué componente técnico? Porcentaje, por ejemplo, fórmula. ¿Porcentaje? ¿Técnico en qué sentido? No sé, si tienes que repartir el 100% entre técnico y mental, y ves que es más mental que técnico. Es mucho más mental. Es mucho más Mucho mental. más mental. Te podría decir perfectamente un 90% mental. 90% mental. Son muchos juegos mentales que poder hacer. Muchos. Y además necesitas mucho conocimiento tanto del juego, del propio diseño de cómo ya está hecho, como experiencia. De ya haber jugado, incluso ya haber pensado con tiempo cómo hacer jugadas, etcétera, etcétera. Puedes decir, me lo invento porque como no es mi medio, es ignorancia absoluta, divertida. Si llevas jugando ¿cuánto tiempo a cartas? No es que lleve... Digamos que no llevo más de 2 años jugando. En este sentido soy muy nuevo en el mundillo. Pero siendo introspectivo en este sentido, podría decir que incluso con 1 año de juego, un año y medio de juego de cartas, puedo decir que sé un poco de forma básica cómo funciona mentalmente, los saltos mentales que tiene que hacer la cabeza para poder pensar. Descríbeme un poco eso, porque estoy suponiendo lo que es un salto mental, pero claro, yo tengo mucha imaginación. Sí, entendible. Es, digamos, en un caso en el que tu mente te diría lo que es lo correcto en ese momento, simplemente tú pensar en una acción que es diferente a lo que estabas pensando, que podría ser lo que te da ese paso a lo que verdaderamente es lo correcto en hacer. Digamos que, por ejemplo, piensas, como si te voy a dar el ejemplo del ajedrez, que mover una pieza negra, el peón, 2 pasos hacia adelante sería lo mejor. Porque a lo mejor tu mente de forma muy sencilla dice, pues peón para adelante, irá bien. Pero claro, el salto mental al que yo me refiero es saltar de pensar eso a pensar cómo un peón diferente se podría mover de otra forma para los posibles movimientos del rival, etcétera, etcétera. La estrategia total. Uh-huh. Entrenas el pensamiento estratégico. Uh-huh. En esto te iba a preguntar, ¿no? Aprendizajes en todas estas actividades que haces laborales y de ocio, ¿no? ¿Qué habilidades has desarrollado más? ¿Cómo te sientes tú? Muy estratégicas y, sobre todo, un ojo crítico. Hacia un ojo crítico, haciéndote preguntas, deteniéndote Sí. antes de actuar o cómo. Ambas. Porque podría decir que hace tiempo la mayoría de los actos que hacía eran muy impulsivos. Bueno, es que eres muy joven. Es entendible. Pero la mayoría de los movimientos que suelo hacer en los juegos, como son tanta estrategia, se basan mucho más en el ojo crítico al que yo me refiero, que es pensar la situación, reflexionarla y entonces, haciéndome algunas preguntas sobre la situación, intentar llegar a una conclusión de qué es el movimiento correcto. Uh-huh. Y te sorprendes en cosas que pasan Sí. porque no son previsibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tienes una sensación de incrementar que número de jugadas, número de posibilidades, es una mente generativa, ¿no? Sí. Número de posibilidades. Uh-huh. Bueno, eso es fantástico para transferirlo al entorno laboral, personal, cuando quieres entender a alguien que tiene... Uh-huh. Tenemos mucha variabilidad en un comportamiento, ¿no? No sé, en una pareja, en una familia. Entonces, pero muchas veces, no sé si haces la relación o no, Sí. te lo sugiero porque esa potencia de pensar, espera, ¿qué vas a interpretar? ¿Qué vas a hacer? Porque pueden ocurrir una cascada de cosas, ¿no? Sí, de hecho tengo un buen ejemplo. Estaba con unos amigos y de hecho estábamos teniendo una conversación bastante profunda. Y en el momento en el que estábamos teniendo un momento más emotivo, yo, mediante el ojo crítico que estaba desarrollando con estas estrategias, me daba cuenta de que podía preguntarme más cosas en este entorno, en cómo entender su punto de vista y tampoco dejarme completamente llevar, sino dejarme ir un poco más atrás de lo que hacía de antes, de esos movimientos impulsivos, y mirarlo todo desde una perspectiva diferente. Uh-huh. Entiendo, qué bien, porque eso al final es... Bueno, lo siento así, como que
trabajas los vínculos más sólidos, entiendes más, empatizas, no replicas tanto, no automatizas tanto una conversación. Sí. Pues una relación laboral, una relación personal. Eso sí, eso es mi parte, ¿no? de empujar hacia a ver cómo nos podemos entrenar con esto que cuenta Hugo, porque estamos fomentando desarrollar creatividad, talento, otras formas de ver y hacer. Desde la experiencia de cada uno que aporta aquí en la entrevista. Entiendo. ¿Y qué recomendaciones harías a alguien que se quiera iniciar tanto de operador de túnel, qué pasos tiene que hacer o cómo se debe formar, etcétera, y el que quiera jugar, no sé? Bueno, pues empezamos primero con el túnel. Primero de todo, muy importante, la flexibilidad para el horario de trabajo y para los actos, para actuar. Porque hay muchas posibilidades, como decía incluso en los juegos. Hay muchas posibilidades en los casos de que pueda haber un incendio, puede haber un vehículo que esté averiado, puede haber un vehículo que haya chocado dentro del túnel. Tienes que tener ese tipo también de movilidad en la que actúas sin duda, sin tener miedo. Esas son las dos cosas que yo diría que son más importantes para poder trabajar como operador de túnel. Importante. Bien, anotadas. Y después para juegos la verdad es que no hay ninguna forma de entrar directamente. Puedes ser libre de entrar como tú quieras. Puedes pasártelo bien jugando, como había dicho, de forma casual con tus amigos. O si quieres entrar ya más en el tema competitivo, yo recomendaría empezar de forma casual, jugando con algunas personas que también estén un poco interesadas en el mundo competitivo, pero moverte mucho. Conocer a mucha gente que también quiera hacer lo mismo, hacer amistades con las que puedas aprender tanto de lo que ellos quieren hacer como lo que tú quieres hacer y conseguir, y a partir de ahí ya hacer lo que a ti te guste. Al fin y al cabo eres libre de moverte como tú quieras en este ámbito. Alguien que empieza de cero, que no sabe... Bueno, que ha jugado a la baraja española. Bueno, vale, en ese sentido, pues, digamos, yo qué sé, que quieres jugar... Vas a la tienda y dices, mira, soy un dummy de las cartas, ¿no? Entonces, sí. Si no hay un libro ni un tutorial, me siento aquí y no la lío mucho, ¿cómo lo veis? Nada, esto es muy sencillo. Esto es como si estuvieras yendo al gimnasio, que estás empezando a ir al gimnasio y no entiendes nada. Hay gente de alrededor que ha ido años y que sabe cómo hacer las cosas. Si no tienes el miedo de preguntar y quieres interesarte, no hay ningún problema porque estoy seguro que alguien te va a ayudar a empezar. Y también hay formas de empezar. Hay libros, hay reglas. Te puedes, digamos, empapar en la información y en las reglas de los juegos sin necesidad de tener que preguntar a otra persona si es lo que a ti te va mejor. Pero ya diría yo que mejor meterte con otras personas para entrar al juego, al mundo, digamos. Muy bien, ¿y qué referentes tienes así a nivel personal o profesional en los que te hayas inspirado o te inspires? La verdad, y voy a ser muy sincero, no tengo ningún tipo de preferente muy famoso, ni una persona que se conozca por redes o una persona que se conozca por sentido común. Las personas que más me inspiran en mi vida son mi familia cercana y mis amigos. Y mis amigos de toda la vida, los que son los más cercanos, que han estado conmigo tanto en las buenas como en las malas. Es una respuesta bastante común al programa, es increíble, ¿no? Es valorar quién tienes al lado. Muy bien. La última pregunta es, ¿de dónde viene este mote de Ketro? Interesante, ¿eh? Sí, pues mira, sí. Lo había pensado, porque podía ser perfectamente algo que se pregunte, ¿no? Ketro no viene de ningún lado. De hecho, si buscas Ketro en internet, lo más seguro que te salga es una empresa de chocolates. Que no es para nada de lo que está inspirado el nombre. El nombre fue yo con 8 años, en las redes, intentando crear un seudónimo que utilizar de nombre en la mayoría de los juegos y decir, la K es una letra que mola mucho, me gusta mucho la K, voy a empezar con la K y le hace falta una vocal, entonces le voy a poner la E y le voy a poner una T, pero una T solo no, que si no suena muy soso, le voy a poner una segunda T y al final terminé creando un nombre que la verdad pensaba que era único, pero por eso no hay ningún problema y que la verdad resonaba bastante conmigo. Y no te voy a mentir, me parece bastante raro, inusual, pero muy natural. Salió muy natural. Muy bien, Hugo. Pues gracias por esta conversación tan
dinámica, tan divertida, y enseguida haremos un resumen. Increíble, ¿no? ¿Cómo funciona la mente humana? Pues un niño de 8 años que empieza jugando con una K y empieza a buscar vocales y fonéticamente le suena bien y le pone una doble T y va montando como sus piezas y sus pasos y le gusta lo que está creando y siente que lo quiere compartir y quiere saber más y entra a jugar en comunidades, se hace vínculo, se inspira en sus amigos, en su hermano y empieza a desarrollar toda una línea creativa, divertida y a la vez responsable, porque entra en un túnel a trabajar y es flexible. Piensa hacia atrás también, ¿no? Se detiene, observa, pero tiene que actuar rápido. Es una estrategia flexible. Es increíble que se puedan combinar dos cosas así y tener 21 años. Muchas gracias, Hugo. Nada, a ti.